Los directores de fondos de inversión lo llaman la bestia, porque es muy difícil batirlo. El modelo que yo propongo intenta batir al índice con resultados nada despreciables, se conecta directamente a la API de la FED, obtiene los datos, hace los cálculos y te dice cuál es el peso óptimo en el que tienes que hacer el rebalanceo para maximizar el ratio Sharpe. Hola, bueno, pues bienvenidos a un nuevo vídeo de Data Science for Business. Hoy tenemos un vídeo de entrevista que creo que va a ser muy interesante, especialmente pues si estás interesado en el tema de la aplicación de Data Science y de Machine Learning al ámbito de los mercados financieros, porque tenemos con nosotros un invitado que es Francisco González. Hola, Fran, ¿qué tal estás? Muy bien, fenomenal. Que bueno, pues ahora ya se presentará él, pero simplemente por introducirlo, Fran es un alumno de Data Science for Business, concretamente del programa Python Data Science Mastery, y en su caso, pues él es un financiero, un financiero puro y duro, y quería aprender pues la parte de Data Science para ver cómo podía pues aplicar análisis avanzados a ese ámbito, ¿no? Entonces estuvo desarrollando pues un proyecto personal que ahora nos contará, porque pues cuando me lo contó, la verdad es que me pareció súper interesante. Así que, bueno, pues quise invitarle al canal para que nos lo contara a todos y, pues para ti especialmente, si tienes interés en este área de la aplicación de Data Science a mercados financieros, pues creo que también te va a interesar, ¿no? Entonces, bueno, Fran, pues sin más presentación por mi parte, si quieres, preséntate tú muy brevemente, ¿no? Pues dónde vives, cuántos años tienes, qué estudiaste, a qué te dedicas, este tipo de cosas. Tengo 37 años, mi nombre es Francisco González, estudié la licenciatura de Economía en la Universidad de Málaga y, como bien ha dicho Isaac, pues trabajo dentro del departamento financiero de una multinacional española. Uh-huh. ¿Y por qué querías aprender Data Science para aplicarlo a este ámbito? La idea surgió porque, estaba haciendo un máster en investigación económica. Y es cierto que allí nos enseñan mucho pues, cómo se mueve el mercado, qué hay detrás de la economía, derivados financieros, pero no te enseñan a trabajar el dato. Al final, Data Science for Business pues, lo que te enseña es a trabajar con datos, pero independientemente de la fuente de datos. Puede ser que venga de la información directamente de una empresa o, como yo la he utilizado, directamente de la economía, datos de los bancos centrales y de los gobiernos. Vale, y entonces el caso que tú has hecho era específicamente sobre el SP500, ¿no? Que es como un índice financiero, si quieres, pues para empezar, sobre todo para la gente que tenga menos conocimiento de finanzas, empieza explicando qué es esto del SP500 y por qué es interesante. El estudio no está hecho en el SP500 en sí, pero sí está hecho en los sectores que los componen. ¿Qué es el SP500? El SP500 es el índice bursátil americano que compone las 500 empresas de mayor capitalización. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Cada una de esas empresas es de un sector. Como por ejemplo, Apple puede ser de sector de tecnología o hay diferentes sectores. Tenemos 11 supersectores. De 500 empresas, cada una está en un sector. Uh-huh. Y el SP500 lo forman 11 supersectores. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Lo que yo he intentado hacer es, el SP500 es un índice, los analistas y los directores de fondos de inversión lo llaman la bestia y de hecho intentan medirse contra otro fondo de renta variable porque es muy difícil batirlo. El modelo que yo propongo intenta batir al índice con resultados nada despreciables y lo que hace es intentar captar primeramente en qué fase del ciclo económico nos encontramos. Para ello habrá que definir el ciclo y luego intentar captar qué sectores lo hacen mejor dependiendo qué fase de ciclo. Uh-huh. Vale, entonces, cuando dices el tema de intentar batir al índice, es porque al final, por introducir un poco, digamos, a la gente que a lo mejor no tenga mucho conocimiento de inversión, digamos que hay como dos grandes estrategias, ¿no? Dos grandes escuelas. Una que a lo mejor te dice más, oye, pues tú intenta identificar qué acciones en concreto piensas que van a subir y, por tanto, invertir en esas acciones mediante una serie de análisis técnicos, fundamentales, etcétera. Y hay otra escuela que lo que dice es, bueno, vale, eso a lo mejor si tú tienes un conocimiento muy avanzado, pues puedes hacerlo, pero si no, puedes hacer otra alternativa que es más una inversión pasiva, donde directamente lo que haces es, digamos, replicar ese índice, ¿no? Y como ese índice en concreto, que hay más, pero bueno, podría ser este índice, el SP500, que en concreto son las 500 mayores empresas de Estados Unidos, de alguna manera tú cuando inviertes en ese índice, lo que estás haciendo es invertir en las 500 mayores empresas de Estados Unidos, cada una en su proporción. De tal forma que al final, pues como Estados Unidos es una de las grandes economías mundiales y se tiende a pensar que a la larga
eso siempre va a ir a mayor, pues tú estás pudiendo invertir, digamos, diversificando bastante el riesgo y sin complicarte demasiado tampoco la cabeza, porque al final lo que piensas es, o tu estrategia es, si la economía de Estados Unidos va bien y las empresas de Estados Unidos van bien, entonces mi inversión también irá bien. Entonces, eso es un poco como el marco, ¿no? Correcto. A partir de ahí, claro, la gente que decida invertir de esa manera, lo que está haciendo es invertir en esas 500 empresas. Y tú lo que dices es, oye, ¿y sería posible, si analizamos esto y analizamos el tema de los sectores que nos has comentado, sería posible batir ese total de las 500 empresas haciendo pues una inversión más basada en los sectores y no tanto en las 500 empresas? Porque a lo mejor, pues dependiendo del ciclo económico, en algunos casos unos sectores van mejor y otros sectores van peor, ¿no? Entonces, no se trata de romper totalmente la inversión pasiva y de irte a una activa directamente, sino a lo mejor quedarte un poco pues, por el medio, ¿no? Y decir, oye, pues en vez de confiar ciegamente en las 500 empresas, lo que voy a hacer es, mediante mis análisis, ver si tiene más sentido confiar en algunos de estos sectores que además pueden ir cambiando en base al ciclo económico. En unos ciclos eran unos, en otros ciclos eran otros. Así es. Justo lo que has definido es la estrategia que se denomina estrategia de inversión de indexación. Lo que hace un inversor, se indexa al índice. Pero nosotros lo que tenemos, la estrategia de indexación que te indexa al índice, o estrategia mucho más activa en la que tú vas eligiendo los valores en los que invertir. Lo que yo propongo es como una mezcla. Es una inversión pasiva pero con toques activos, en los que en base a datos macroeconómicos y objetivos, porque es medible, es cuantificable a pasado y también reproducible a futuro, el modelo te va a decir en qué sector invertir. Porque es que no cabe duda de que dependiendo cómo se mueva el ciclo económico y qué suceda en la vida real, unos sectores lo hacen mejor que otros. No hay más que ver que durante la pandemia del COVID, el sector tecnológico, todas las empresas que tenían que ver con el stay at home, lo llamaban, pues Netflix, Amazon, eso no paraban de subir, mientras todos los sectores, los otros de tecnología u otros sectores más relacionados con la economía de calle, pues bajaban. Entonces, al final, los sectores van a reflejar qué está ocurriendo en la economía, qué está ocurriendo en el mundo. Por tanto, el modelo lo que intenta captar es en qué fase, o sea, qué fase del ciclo estamos viviendo, y te va a decir cuál sería la ponderación óptima para cada uno de los sectores. ¿Ese ciclo es un ciclo macroeconómico en plan que dura 5 años, 10 años, o es algo más personalizado que has definido tú? En realidad es el ciclo del modelo. No tiene, el modelo, de hecho, se divide en 4 ciclos que se llaman recesión temprana, recesión, recuperación temprana y recuperación. Pero no quiere decir que se encuentre en recesión la economía. Simplemente la recesión teórica es cuando suceden 2 trimestres consecutivos con crecimiento negativo. Eso es la recesión teórica. Esto el modelo son los ciclos de este modelo. Y normalmente suceden entre varias semanas y varios meses. Todo depende de las 4 variables macroeconómicas que son las que componen el ciclo del modelo, el ciclo económico del modelo. Y entonces, si esos ciclos, digamos, no son los ciclos, lo que los economistas en general entienden por ciclo, ¿cómo los defines tú? En base a, no sé, supongo que utilizarás unos indicadores o unas variables o algo. Al final, un ciclo, no solo en economía, en toda la vida sucede por diferentes ciclos. Correcto. El ciclo, yo como lo entiendo, es un periodo de tiempo en el que sucede algo antes y algo después. ¿Qué ocurre? Nosotros utilizamos 4 indicadores adelantados o variables macroeconómicas que definen el ciclo. Estos indicadores adelantados, que son los que definen el ciclo, son indicadores adelantados porque prevén, o sea, digamos que adelantan qué va a ocurrir con la economía, porque en ellos intervienen lo que hacen los operadores. Hay 4 variables macroeconómicas o indicadores adelantados. Tenemos las expectativas del consumidor. Hay que recordar que en la economía americana, entre el 60 y el 70% del PIB es el consumo básico. Por tanto, las expectativas del consumidor es un dato macroeconómico que se obtiene directamente de la Reserva Federal y digamos que refleja qué espera el consumidor que va a ocurrir en su futuro próximo. Ahí tienen en cuenta tanto su renta personal, cuál es la valoración de sus activos, ellos qué esperan que va a suceder con la inflación, y qué expectativas laborales tienen. Sí. Entonces, eso es uno de los indicadores y luego ¿usas más? Sí, son 4 en total. Expectativas del consumidor. Tenemos también la producción industrial,
¿Qué ocurre? La producción industrial mide cuál es la capacidad industrial de la producción de Estados Unidos. Que a su vez lo que hace engloba todas las empresas que son productivas. Las empresas productivas tienen sus propios análisis de demanda, tienen sus pedidos en firme, o sea que ellos ya están reflejando, están produciendo porque tienen expectativas de vender. O sea, ese indicador es adelantado porque nos está expresando qué piensan las empresas que va a suceder en relación con la producción. Luego tenemos un tercer indicador adelantado, que son los tipos de interés a 5 años, pero no los tipos de interés que fija el Banco Central Europeo y que dicen, bueno, ahora sube el Banco Central Europeo 75 puntos básicos. No, son los tipos de interés que cotizan en el mercado secundario. Por lo tanto, a diario se obtienen datos de cómo está cotizando ese activo de los tipos de interés, que eso se refleja mediante los bonos a 5 años. Cuando tú quieres invertir en renta fija, pues compras un bono con la periodicidad que tú quieres. En este caso, el modelo utiliza los tipos de interés a 5 años, de los bonos a 5 años, y tú estás viendo las expectativas que tienen los operadores, porque aunque sea un producto complicado, es igual que la macroeconomía básica. Más demanda que menos oferta, pues el precio sube. Y al contrario igual. Entonces lo que tenemos que, en el tercer indicador, lo que tiene en cuenta son los tipos de interés a 5 años. Y el último indicador que se utiliza en el modelo, que seguro que se ha escuchado hablar, porque es la curva de tipos. ¿Qué es la curva de tipos? Como hemos dicho antes, los tipos de interés a 5 años, la curva de tipos lo que refleja es el rendimiento de los bonos gubernamentales, bonos del Tesoro, entre un plazo mayor y un plazo menor. A ver, me explico. El rendimiento de los bonos del Tesoro, digamos, en el modelo se utiliza 2 años versus 10 años. Tú cuando compras un bono, cualquier obligación de renta fija, lo que ocurre es pues, que te dan una rentabilidad fija anualmente, cada año. Cuando tú inviertes, cuando tú vas a inmovilizar tu dinero durante 2 años, tú esperas que te den menos rentabilidad que cuando lo vas a inmovilizar durante 10 años. ¿Qué ocurre? Este indicador, la curva de tipos, lo que mide es el spread entre la rentabilidad del bono a más larga duración y el de menos duración. Y lo que refleja es qué expectativas tienen los operadores que va a ocurrir con los tipos de interés entre un plazo largo y un plazo corto. O sea, digamos que si yo, por ejemplo, yo tuviera expectativas de que las cosas a medio plazo, a 3 años vista, 5 años vista, fueran a mejorar, yo invertiría más en el bono corto, ¿no? Para no inmovilizar mi capital a 3 años vista. Mientras que si es al revés, si pienso que las cosas, digamos, van a estar mal durante más tiempo, entonces invertiría más en el bono de 10 años, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, eso te está anticipando lo que están pensando los grandes inversores de capital, que normalmente pues, tienen información y medios que a los mortales normales se nos escapa, y estás utilizando pues, esa información como proxy, ¿no? Decir, oye, pues mira, si esta gente está haciendo esta estrategia será por algo, ¿no? Y eso lo metes en tu modelo para estimar cuál es ese ciclo en el que estás. Justo es así, porque el ejemplo que has puesto es muy bueno. O sea, si van a cambiar, si las expectativas de la economía van a cambiar dentro de 2 años y van a mejorar, pues vale, yo no inmovilizo mi dinero, no me comprometo a tener el bono durante 10 años, sino que lo compro a 2 años y dentro de 2 años seguro que el bono a 2 años, dentro de 2 años, va a tener una rentabilidad mayor. Así es como, por eso se ha utilizado. Entonces tú coges estos indicadores que al final, pues eso, son como, lo que hacen es condensar lo que los principales actores que mueven el mundo piensan que va a pasar, se condensa a través de esos indicadores, bien de los consumidores, de las empresas, de los inversores, etcétera, y con eso defines una serie de ciclos, que antes nos decían que eran 4, ¿no? Nos decías. Sí, sí. Tenemos 4 indicadores que cada uno puede estar en una etapa diferente y cada uno puede estar en una etapa diferente que apuntaría a cada uno de los ciclos económicos. No todos los indicadores están al unísono siempre apuntando al mismo ciclo económico. Por eso utilizamos 4, si no solo utilizaríamos 1. Entonces, cada indicador apunta a un ciclo. Y lo que el modelo se queda como ciclo del modelo es la moda estadística de esas 4 variables. No sé si se entiende. Sí. La moda es el valor más frecuente, para la gente que a lo mejor no esté tan puesto en estadística. Entonces tú de alguna manera es como que los modelos, los indicadores votan, ¿no? Y la votación mayoritaria de los 4 indicadores es el ciclo en el
en el que el modelo piensa que estás. Correcto. Entonces, ya una vez que tenemos el ciclo definido, lo que hacemos es medir para los sectores que hemos comentado antes. El S&P 500 tiene 11 sectores, 11 supersectores. Para cada ciclo económico, lo que hacemos es medir qué sectores han sido más eficientes en términos de rentabilidad y riesgo. Para ese ratio de rentabilidad y riesgo, lo que utilizamos es el ratio Sharpe, que en realidad es muy, muy conocido en finanzas para medir cuál es la rentabilidad de diferentes fondos de inversión, cartera o incluso acciones, que lo que mide es, su fórmula es muy sencilla, porque es la rentabilidad del activo menos la rentabilidad del activo libre de riesgo. Un activo libre de riesgo es cualquier bono de deuda de un gobierno solvente. Rentabilidad del activo menos rentabilidad del risk-free asset, el activo del libre de riesgo, partido de la desviación típica. Y lo que te está dando el ratio Sharpe es qué rendimiento por unidad de riesgo adicional le exiges a un valor, a una cartera o a unas acciones. Lo que hacemos es... Digamos, la idea es, claro, tú cuando haces una inversión no existen inversiones que te den mucha rentabilidad y que al mismo tiempo tengan muy bajo riesgo. Eso no funciona así. Normalmente, si tú quieres más rentabilidad, tienes que asumir más riesgo. O al revés, ¿no? Si tú quieres arriesgar menos, pues entonces vas a tener menos rentabilidad. Entonces, este ratio que nos estás comentando, lo que hace es medir esa relación, ¿no? Y decirte, oye, pues mira, si tú quieres asumir un poquito más de riesgo, la rentabilidad esperada pues va a ser de tanto mayor. Y si quieres asumir más riesgo todavía, pues va a ser tanto mayor. Y a partir de ahí, pues tú te posicionas un poco donde quieras estar, ¿no? Así es, así es. Y eso es lo que utiliza tu modelo para optimizar, entiendo, ese ratio. Correcto. De hecho, lo que hace el modelo, aquí si utilizamos un algoritmo, todo hasta este punto justo, lo único que ha sido trabajar datos, limpieza de datos, cálculo de diferentes parámetros para que llegue al ciclo del modelo. Y aquí sí utilizamos un algoritmo. Aquí lo que hacemos es utilizamos el algoritmo para que obtenga aquella matriz de pesos. Dentro, los pesos son, mi modelo invierte solo en sectores, o sea, la matriz de pesos, cuánto peso le asigno a cada uno de los sectores que maximizan el ratio Sharpe. Y el ratio Sharpe, que es el ratio que maximiza la rentabilidad riesgo. No sé si se entiende. No, sí. Claro, porque yo había dicho antes que tú cuando inviertes en el S&P 500, en el fondo estás invirtiendo en las empresas de manera proporcional a ¿es la capitalización bursátil lo que hace la proporción? Sí. Vale, entonces, de manera proporcional a la capitalización bursátil. Es decir, que si Apple tiene mucha más capitalización bursátil que Netflix, pues inviertes más en Apple que en Netflix de manera automática. Tú no haces nada, pero el fondo te lo hace por ti, ¿no? Entonces, tú de alguna manera lo que cambias son esos pesos, porque al final lo que dices es, no voy a fiarme tanto del peso de la capitalización bursátil, que por debajo va a seguir estando, pero le añades una nueva capa en la cual modificas esos pesos en base al sector, con la idea fuerza de que si, por ejemplo, a lo mejor estamos en recesión, pues normalmente los sectores más básicos de alimentación, vivienda y demás, pues suelen funcionar mejor en épocas de recesión, mientras que a lo mejor en épocas de crecimiento, pues los sectores tecnológicos funcionan mejor, ¿no? Entonces, tú modulas lo que es la propia capitalización bursátil, de alguna manera lo estás modulando también por ese histórico de qué sectores se han comportado mejor históricamente en qué ciclos. ¿No? Yo no, lo hace el modelo. Bueno, tu modelo. Pero tu modelo. Que sí, es justamente lo que dice. Cuando viene una recesión económica, por ejemplo, pues los activos que tú has denominado muy bien son los activos defensivos. Esos activos defensivos se llaman así porque defienden muy bien a la inversión en términos turbulentos, digamos. Entonces tienen un rendimiento menor, pero con una desviación típica mucho menor, y eso hace que el ratio Sharpe aumente. Ajá. Entonces, justamente lo que hace el modelo es, en cada una de las 4 fases del ciclo que hemos definido previamente, te da la matriz de pesos óptimos en los que debe invertir en el modelo. ¿Y qué hace eso? Pues que va captando cuáles son los mejores, o también hay momentos en los que la rentabilidad es negativa, cuáles son los menos malos sectores, cuál es la menos mala cartera para invertir en lugar de situarse en el S&P 500. Y además esto, por lo que te he entendido, es dinámico, ¿no? O sea, que al final este script de Python que tú has montado, pues se ejecuta con una periodicidad, no sé si lo ejecutas cada día, cada semana, cuando lo actualizas, y en base a eso es posible que llegue un momento, un día determinado, en el que, pum, pues de repente ha cambiado el ciclo. Como ha cambiado el ciclo, tienen que recalcularse los pesos y aplicarse eso de manera dinámica.
Con lo cual lo pregunto también un poco, porque desde el punto de vista de, oye, si yo quisiera hacer esto con mi Excel típico de financiero de toda la vida, sería bastante complicado, ¿no? No, de hecho, no sé si te lo he dicho al principio, pero uno de los motivos por el que yo me introduje en el mundo de Data Science y que cogí y que hice el programa es por la facilidad, la automatización que supone para todos los parámetros. Yo te había realizado estudios previamente y te tienes que ir a cada día a coger, te bajan los datos, te montas un Excel y ahora simplemente con el script le das al intro y todo se ejecuta automáticamente. Claro, claro, claro. Eh, Con lo cual es entonces, correcto. es otro Sí, mundo. y como he dicho, dos de las variables macroeconómicas, creo que no lo he comentado, tienen periodicidad mensual y otras dos tienen periodicidad diaria. O sea que el modelo se alimenta diariamente de los datos macroeconómicos. Se alimenta, otra cosa que creo que no he comentado, se conecta directamente a la API de la FED, obtiene los datos, hace los cálculos y te dice en qué fase del ciclo está el modelo. Normalmente dura bastante, no cambia de ciclo, pero cuando cambia de ciclo, también te dice cuál es el peso óptimo en el que tienes que hacer el rebalanceo para maximizar el ratio Sharpe. Muy bien, y entonces, ¿cómo está funcionando? Porque, bueno, entiendo que esto es dentro del contexto del trabajo de un fin de máster, o sea que tampoco no lo has puesto en producción en la realidad todavía. Entiendo que seguirá habiendo trabajo que hay que seguir desarrollando y demás, pero no sé si hasta ahora estás ya haciendo pues algunas comparativas, digamos, utilizando este modelo versus utilizando directamente la inversión pura y dura en SP500 y si está yendo bien o está yendo mal o cómo está yendo la Uno cosa. de, uno de los objetivos del modelo, del trabajo en sí, era analizar la capacidad predictiva. Y para ello, previamente, para analizar la capacidad predictiva, tuve que partir toda la muestra de datos que tenía en dos diferentes muestras. Una submuestra en la que entrené al modelo, el modelo es entrenado y te consigue la matriz de pesos óptimos para cada fase del ciclo. Eso se hizo desde 1999, que es donde empieza la cotización de los sectores, hasta 2016. Esa es, digamos, la etapa de evaluación. Se obtienen los pesos óptimos que maximizan el ratio Sharpe para cada fase del ciclo y desde 2016 a 2022 es una etapa de evaluación en la que el modelo asigna los pesos que se han obtenido en la etapa de evaluación, asigna los pesos los pesos que se han obtenido en la etapa de entrenamiento y lo asigna en la etapa de evaluación. Como el backtesting que se conoce en finanzas, se conoce como backtesting. Yo he entrenado el modelo con unos datos, me ha dado los pesos óptimos y lo utilizo en la etapa de evaluación. Y en esa etapa, el modelo ha superado al SP500 no solo en ratio Sharpe, sino también en rentabilidad. Así que yo ahora mismo estoy muy contento, pero como bien dices, hay mucho trabajo que hacer porque se ha visto una desviación típica muy alta y quiero limitar la desviación típica. Pero la rentabilidad ha sido mayor, el ratio Sharpe ha sido mayor, solo tenemos un pero en mayúsculas, que hay una desviación típica muy alta. Cuando dices que hay una desviación típica muy alta, eso, digamos, traduciendo el impacto, lo que podría suponer es que si tú tuvieras una desviación típica más baja, significaría que el modelo sería más seguro, ¿no? Si tiene una muy alta, es que si llega, pues, por ejemplo, el COVID o llega cualquier tipo de evento o incluso un evento que no únicamente tira hacia abajo, sino que también que tira hacia arriba, al final, pues eso te puede desvirtuar o te puede de alguna manera hacer que pierdas las ventajas que habías conseguido cuando el mercado estaba más estable, ¿no? Entonces, lo que estás haciendo ahora es pues investigar de qué maneras podrías limitar que pasara eso. No que pasara, porque pasar va a pasar en el mercado, pero que en tus inversiones, pues rápidamente intentar cortar eso para nivelar el total del funcionamiento del modelo en el histórico y que no tuviera tanto efecto, ¿no? No sé si a través de stop loss o cómo lo estás planteando. ¿Qué ocurre? Que yo creo que he elegido la etapa de evaluación, o sea, la etapa de entrenamiento es hasta 2016 y la etapa de evaluación es desde 2016. Y en 2016 entró Trump en el poder. Los mercados se movían a golpe de tweet. Un tweet, un 2% arriba. Otro tweet, un 2% abajo. Después de Trump entró la guerra comercial entre USA y China. Después vinimos con la pandemia. El modelo no ha estado entrenado para una pandemia. Si hubiera estado entrenado, pues hubiera solucionado diferente. Y ahora hemos tenido también la invasión de Rusia en Ucrania. ¿Qué quiero decir con esto?
que hemos tenido sucesos imprevistos, cines negros que han perjudicado mucho porque en el momento de la pandemia el modelo estaba 100% invertido en energía. Y eso es un problema muy grande porque la energía fue el sector que más cayó de todos los sectores. Porque el petróleo llegó a cotas nunca vistas. Incluso los futuros de petróleo llegaron a cotizar en precios negativos. O sea, te pagaban por llevarte barriles de petróleo. Y el modelo estaba invertido en energía, por lo cual se vio perjudicado. Principalmente la desviación científica que te comento, que fue muy, muy, muy negativa, vino en la pandemia. Obviamente, ¿quién va a prever una pandemia? Un modelo económico mucho menos. Pero incluso teniendo en cuenta el tortazo, diciéndolo mal y pronto, que se pegó el modelo en la pandemia, llegamos a 2022 y ha superado con creces, creo que el modelo ha superado tanto en rentabilidad como en ratio Sharpe al S&P 500, que era otro de los objetivos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Fran, pues me ha parecido súper interesante, sobre todo también pues, por lo que yo comento muchas veces, ¿no? Que al final todo el tema de pues, aprender a hacer data science y análisis avanzados tiene como dos grandes aplicaciones. Una es, si tú específicamente quieres ser data scientist y dedicarte a eso, pues está genial, pero también tiene otra aplicación, que es que tú simplemente tienes tu profesión, como en este caso, pues Fran, que es financiero, y al final lo que haces es formarte en esto para mejorar tu propia profesión, ¿no? Y pues en lugar de tener que estar con todos esos Excels y haciendo manualidades y tal, pues por un lado poder automatizarlo, por otro lado poder aplicar también metodologías y técnicas de análisis más avanzadas y al final pues hacer mejor tu propio trabajo, pero utilizando pues herramientas más modernas y más potentes, ¿no? Por eso también pues quería traerlo al canal porque me parece un caso de esa segunda opción pues muy, muy relevante. No sé si quieres comentar algo más, Fran, o algo, incluso algo más sobre el modelo o algo que se nos haya escapado y que pienses que puede ser de interés para la gente que lo está viendo. No, bueno, principalmente que independientemente de la fuente de los datos, al final se están gestionando datos. Así que Data Science también se puede aplicar la data a finanzas. De hecho, a mí me ha ayudado mucho. También estoy encantado estoy girando mi perfil a un rol un poco más de analítico de datos, no tanto financiero, sino bueno, abriéndolo un poco porque a raíz del curso he encontrado mi pasión por el dato. Qué bueno, pues me alegro un montón. Bueno, pues nada, oye, Fran, agradecerte muchísimo que hayas estado aquí, que hayas compartido de manera desinteresada pues, los principales conceptos que entiendo que te ha llevado meses llegar a pues, un poco a plantear el modelo finalmente de esa manera, ¿no? Utilizando los ciclos, las variables que utilizas, cómo lo haces, cómo correlacionas después con los segmentos, etcétera, etcétera. Y pues nada más, emplazaros a próximos vídeos de Data Science for Business. Como sabéis, pues siempre intentamos unir estos dos mundos, ¿no? El mundo de Data Science y luego el mundo también de sus aplicaciones en las empresas. Así que nada, gracias Fran y un saludo para todos. Un abrazo.